Hoy he venido a preguntarle a nuestro osteópata y fisioterapeuta de cabecera, David del Ojo, por los tristemente muy frecuentes problemas conocidos como de ciática. David, gracias por hacerlo guapo. Nada, me faltaría más. Primero, para poner en contexto, a ver, ¿qué es eso de la ciática exactamente? Pues mira, vamos a empezar diciendo 4 cosas muy básicas para que la gente que pueda tener dudas pueda enfocar mejor este problema, ¿vale? Efectivamente, como dices, la ciática es un nervio, que es el nervio ciático, ¿vale? Entonces, tiene un origen en las últimas vértebras lumbares y en las primeras vértebras sacras, y por ahí va a realizar un trayecto atravesando la pelvis por la parte posterolateral, va a ir por la parte posterior de la pierna y a nivel de la rodilla, por la parte de atrás, se va a dividir en 2 nervios, ¿vale? Tiene un trayecto muy significativo, ¿vale? Diremos que es el nervio más grande del cuerpo humano y además es un nervio bastante grueso porque todas esas salidas por las raíces nerviosas se van a unificar en un único nervio que, como decimos, va a llevar ese recorrido. Y además es un nervio que tiene funciones motoras y sensitivas. Es decir, según va por su trayecto, va a haber una serie de músculos que va a inervar. Por ejemplo... Inervar quiere decir que los activa, digamos, ¿no? Eso es. Por ejemplo, puede ser que la paciente sea incapaz de andar sobre sus talones porque sea incapaz de levantar los músculos que elevan su empeine. Y puede ser que la paciente tenga algún problema sensitivo, es decir, que te diga, pues no noto la parte lateral del pie o no noto el dedo gordo, ¿vale? Y eso es básicamente lo que es la función del ciático. ¿Vale? ¿Y cuáles son los problemas típicos con los que se encuentran esos terapeutas con esto? Porque también es muy frecuente el dolor, ¿no? El dolor en el glúteo. ¿Cuál es lo que más... los problemas más frecuentes? Vamos a ver. Es importante conocer el trayecto del nervio ciático precisamente porque lo que conocemos como ciática va a ser un dolor irradiado, ¿vale? Siempre va a ser un dolor irradiado. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor va a estar única y exclusivamente a lo largo del trayecto del nervio. Por eso es importante saber bien el origen, por dónde pasa y dónde termina, ¿vale? No significa que tenga que doler a lo largo de todo el trayecto, pero las ciáticas un poco más evidentes son aquellas donde, bueno, pues el paciente comienza con el dolor hacia arriba y el dolor va migrando, casi hasta llegar hasta el pie. Y luego, por lo general, tienen una serie de signos neurológicos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Te explico un poco esto. Como hemos dicho antes, el nervio, en este caso es un nervio mixto, con lo cual está relacionado con músculos y está relacionado con zonas sensitivas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos encontrarnos con un paciente que a lo largo de ese trayecto del nervio tenga una incapacidad para contraer algunos músculos. Eso que te he comentado de que es incapaz de andar sobre sus talones, ¿vale? Puede que tenga alguno de los reflejos disminuidos, como por ejemplo que al testar su reflejo rotuliano no responda, ¿vale? Y luego los problemas de sensibilidad que te he comentado. Por eso es importantísimo, cuando tenemos una sospecha de un paciente con este problema, hacer un buen examen neurológico de su pierna. Vale. ¿Y por qué da tantos problemas este nervio? Quiero decir, y sobre todo, ¿cuál es el origen de todos esos problemas? ¿Por qué se da problemas y otros no? Digamos, ¿no? Vale. Vamos a ver, desde el punto de vista médico, siempre tendemos a darle excesiva importancia al disco, ¿vale? El disco, a los discos de que hay Eso es, para que tú te hagas una idea, es como una esponja que está entre... Muéstralo ahí, por favor, David. Aquí tenemos los discos, ¿vale? Y aquí incluso tenemos la temida hernia discal, ¿vale? Que no es más que una salida del disco de su sitio. Llamémosle hernia discal, llamémosle protusión discal, llamémosle principio de artrosis. La medicina va muy directamente hacia el disco o a cosas que ocurren in situ,
en la zona, ¿vale? Nosotros osteopáticamente lo único que hacemos es quitar un poco de protagonismo a ese disco. Ojo, no digo que el disco no sea importante, ni que las estructuras de alrededor no sean importantes, pero yo con los pacientes siempre les hago un poco este juego, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, viene con un dolor que lleva con él 6 meses, pues siempre les digo, es muy posible que hace 7, 8 meses esta imagen que me trae radiológica sea igual. Y es muy posible que dentro de 1, 2 o 3 meses, cuando tu dolor se alivie, si logramos llevarlo a buen puerto, esta imagen continúe igual. Ya, o sea que digamos que esa protusión o esa posible salida del disco sigue ahí, pero el dolor ha desaparecido, con lo cual el origen no puede ser ese. Eso es, ya. Pero cada paciente es diferente. Ya. Y entonces, ¿hay algo que pueda hacer la gente cuando, aparte de buscar un buen terapeuta, que te quiero preguntar sobre eso después, pero hay algo que la gente puede hacer para minimizar pues, las típicas molestias, dolores, todo eso que has explicado antes? ¿Hay algo que uno puede hacer por sí mismo o no, o poco? Esa es una pregunta muy común entre la gente. Sí. ¿Vale? Dime algo que yo pueda hacer. Incluso lo vemos mucho en las redes sociales. 5 tips, 5 consejos para el dolor de ciática. Y ahí es donde reside precisamente la singularidad del concepto osteopático, en que cada persona es diferente. O sea, yo puedo tener una persona, por ejemplo, que sé que si mejora su problema de gases va a incidir sobre un problema crónico que tenga a nivel ciático, y sin embargo puede haber un deportista que tenga un dolor ciático procedente de un trauma directo. Es decir, no puedo generalizar en este tipo de casos. Necesito hacer una buena historia del paciente, tocar al paciente, y luego a partir de ahí es cuando personalizamos de tal manera los tratamientos para decir a un paciente, puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, pero... Recetas universales son muy difíciles, ¿no? No, es muy difícil. O sea que volviendo un poco a lo de los discos, quiere decir que la medicina tradicional se centra mucho, vienes a decir, ¿no? Corrígeme si me equivoco, se centra mucho en la parte física, digamos, del disco que toca en las zonas adyacentes, sí, pero que no necesariamente los problemas pueden venir de ahí, pueden venir de otros muchos sitios, ¿no? Ese es un poco la razón. Ese es sobre todo lo que yo más me encuentro en la consulta. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que es un hecho es que hay una gran cantidad de falsos positivos dentro de las pruebas de imagen. Es decir, cualquier paciente a partir de 30-35 años puede tener una imagen positiva. Eso quiere decir, una imagen positiva, volviendo otra vez a repetir, pero es para que quede claro, que el disco está fuera o algo así, ¿no? Eso es. Y falso positivo quiere decir que el disco está fuera, pero que el origen no es ese necesariamente. Eso es. O incluso pueden ser totalmente asintomáticos. Ya. Pueden haberse hecho una resonancia por otro problema y el profesional dice, oye, ¿a ti no te duele la espalda? Pues no me ha molestado nunca. Ya. Entonces, es un poco la importancia dentro de, por ejemplo, dentro del concepto osteopático que decimos de ver el cuerpo como una unidad biológica. El cuerpo no son varios cachos que se ponen ahí y funcionan cada uno a su aire, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que cualquier cosa que hagamos a un nivel puede tener repercusión a otros niveles. Es decir, a través de tratar, por ejemplo, el estreñimiento de una persona, ¿puedo disminuir la presión a nivel de su ciático? Yo creo que sí. Puede ser el caso, ¿no? Puede ser el caso, pero también tendré que ir a ver su cuello, porque no hay una solución de continuidad en su columna. Pero será igual de importante su pie, si hace 8 meses que se hizo un esguince y no lo trató y generó una cojera. Se trata de ir más a los porqués que al qué. Es decir, si tienes una irritación en el nervio ciático, a mí me interesa más por qué es el derecho y no es el izquierdo. ¿Qué ocurre en el cuerpo de esa persona para llegar a esa pérdida de su salud? ¿Qué puede hacer, digamos, qué recomendaciones darías a la gente a la hora de buscar un terapeuta? Porque como en todo, pues hay unos
terapeutas que trabajan de una manera, de otra, a veces tenemos sintonías con unos o menos con otro. ¿Qué recomendación darías a la gente a la hora de buscar un terapeuta? A ver, básicamente son muchos factores. Yo diría que son varios factores. Yo tenía un profesor que decía que la gente que más sabe es la gente que tiene más tiempo, más energía y más dinero. ¿Vale? Eso ayuda en todo, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que no haya gente que tenga un algo especial, pero por lo general, los que somos normales, vamos creando un pozo a lo largo de los años. Y ese pozo se va haciendo a través de la preparación, a través de los cursos, a través de los posgrados y luego, evidentemente, si eres clínico, como es mi caso, a través de ver a gente cada día. Entonces eso te dota de cierta, voy a decir, sensibilidad. Y sobre todo, a lo largo de la repetición se mejora la metodología. Y la metodología lo es todo. Es decir, cualquier paciente que entre a una consulta tiene que pasar por lo mismo. Tenga un problema de nervio ciático o le duele una muñeca. Tiene que haber un buen interrogatorio al paciente para centrar bien el caso. Luego hay que pasar a la sala, hay que empezar con las pruebas, con los test diagnósticos, donde en nuestro caso mezclamos conceptos osteopáticos con conceptos ortopédicos, ¿vale? En este caso, pues, test de tensión del nervio ciático, test del aumento de la presión del nervio ciático, ¿vale? Y luego el paciente tiene que esperar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, ¿vale? Eso es básico, pero para que todo eso frague y nos lleve a algún sitio, tiene que haber confianza por parte del paciente. Es decir, si un paciente tiene un problema crónico de 6 meses de evolución, es muy difícil que en 1, 2 o en 3 sesiones eso llegue a buen fin. O sea, que diciendo esto, cuanto antes mejor también, ¿no? Eso es importante. Lo ideal en el concepto osteopático, de hecho en otros países es como funciona, es que la gente va al osteopata como que va el peluquero, ¿vale? Lo ideal es venir cuando no haya problema, ¿vale? Para ir alineando, ir corrigiendo. Eso es, porque nosotros tenemos un dicho y es que cuanto menos disfuncione, menor capacidad tiene el cuerpo de ir al fallo, de lesionarse, de fracasar, ¿vale? Pues muchas gracias, David. Esperamos que haya sido de utilidad este vídeo.